Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos. Nos vamos a ir a Paraguay, un país hermano de la Argentina. Un país que conjuntamente con los otros le han dado recepción a los argentinos que por una razón o por la otra tuvieron que salir de su país. En los últimos tiempos, los argentinos se encontraron con la situación de la pandemia, muchos estaban fuera del país y en muchas oportunidades también no podían entrar a la Argentina. Un país que los recibió fue Paraguay. Un país hermano, un país que siempre estuvo atento. Y en Paraguay hay muchos argentinos. Vamos a hablar con Silvia Marcela Caminos. Ella es presidenta de la Asociación Repatriados Argentinos en Paraguay. Repatriados y también residentes. Hay muchos residentes en Paraguay. ¿Cómo te va, Silvia? Buenos días. Bien, muy bien, Agustín. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por darme este lugar en tu programa que tiene una audiencia enorme. Muchas gracias. Y vos siendo un distinguido compatriota con tantos galardones que has recibido en tu carrera. Son muy generosos aquí conmigo. No, pero te los mereces. Es bastante historia la tuya. Muchas gracias, Silvia. Y tú también eres muy generosa conmigo en recibirme ahí en tu casa, porque sé que no solo tienes tus obligaciones personales, tus compromisos, sino que también te ocupás de los argentinos que llegan a Paraguay con alguna problemática, alguna necesidad. ¿Cómo está la situación de los tantos repatriados o tantos que yendo a la Argentina no pudieron entrar y tuvieron como una guarida Paraguay para resolver el problema? Claro, bueno, acá el problema no es tanto como repatriados, sino gente que ha venido a hacer trámites o de vacaciones a ver su familia, porque tienen algún pariente acá, sí, o porque sí, nomás vinieron a hacer algún negocio y se encontraron con el cierre de fronteras desde el año pasado, que están cerradas las fronteras, el límite por tierra. Solamente se puede viajar en avión. Y bueno, hay gente que no tiene plata para el avión, ¿no es cierto? Y tienen también hijos, pagar pasajes ya para los hijos, más lo que sale el hisopado, todo el PCR que te piden para cada uno, todo se hace un gasto tremendo. Claro. Y están a la espera que el gobierno argentino abra de una vez por todas las fronteras que prometió para el 1 de octubre, lo prometieron por escrito, lo subieron en sus páginas, todo, y no lo cumplieron. Ya llevamos 11 días de octubre. Sí, y todavía se está esperando. Ahora, Silvia, ¿notás que hay un diálogo entre los representantes de la Cancillería Argentina con la paraguaya como para encontrar soluciones a cada una de las problemáticas que se presentan? No. El diálogo lo quiso entablar la Cancillería paraguaya. El ministro paraguayo Euclides Acevedo viajó en reiteradas ocasiones a hablar con los gobernadores, en particular de cada provincia, con Gildo Infran, con el de Corrientes, con no sé cuál otro. Bueno, todos estos fronterizos. Él tuvo la buena disposición de ir a hablar para que le permitan que se abra la frontera del lado argentino, y las respuestas fueron negativas. ¿Negativas? ¿Qué tipo de negativas, por ejemplo? ¿Se niegan a dialogar? No, dialogan todo lo más bien, lo reciben todo, pero no le dan una solución. Seguimos acá con esto. En uno de los viajes de él, ahí fue donde se anunció que el 1 de octubre se abrirían las fronteras, y no fue así. Es más, te cuento, abrieron las de Brasil con Argentina, y no abrieron la de Paraguay, cuando en Paraguay hay
toda esta semana hubo casos de 0 muerte por COVID. Así que no entendemos cuál es. Y acá el gran problema es que hay gente también, paraguayos mismos, que están varados acá con sus hijos argentinos. Claro. Porque el paraguayo, bueno, con su DNI, con sus DNI todo podría pasar porque está radicado allá, ¿no es cierto? Pero los hijos argentinos también tienen 2, 3 hijitos que tienen que pagar multa, al igual que la tenemos que pagar los argentinos, por infringir la ley de los 90 días de entrada al país. El permiso de entrada al país dura 90 días. Obviamente tenemos las fronteras cerradas, entonces la gente se vio obligada a quedarse, pero no porque quieran ni porque están de vacaciones. Teóricamente no están infringiendo ninguna ley, ellos están en calidad tipo secuestrados. Para mí, que es tener que pagar una multa, una persona que no puede volver a su país porque no se lo permiten, es una falta total a los derechos humanos, porque no se le puede cobrar alquiler a un secuestrado. Bueno, sabemos que la inmigración argentina en Paraguay es una de las más importantes y yo diría numerosas también de la República del Paraguay. Tú tienes acceso al consulado, a la embajada de Paraguay. ¿Qué clima notas que hay entre la dirigencia de cada país mutuamente? Muy buen clima. El nuevo embajador, el señor Domingo Pepo, yo todavía no tuve acercamientos con la embajada, pero él sí tuvo mucho acercamiento con el gobierno paraguayo. Por eso te digo que entre ellos sí tienen muy buen clima, porque hacen visitas a todas las dependencias del Estado, lo van guiando, llevándolo a las ciudades más importantes, mostrándole fábricas y cosas así. Ellos tienen se visitan así entre ministros, hacen visitas de cortesía. Se ve, por lo que se ve en la página y todo, tienen buen diálogo. Buen diálogo. Bueno, es evidente que tanto unos como otros deben reconocer de que cada vez más argentinos están comprando propiedades en Paraguay, ya sea para residirse o para negocios. ¿Cómo está la radicación precisamente de los ciudadanos argentinos en conseguir los permisos de estadía o de nacionalización en Paraguay? Bueno, con este tema también del cierre de fronteras y todo eso se trabó mucho papelerío. Después lo solucionaron habilitando el apostillado de la Haya vía web. Entonces la gente lo puede hacer por intermedio de la web, pero ahí se les arma una problemática cuando no tienen tarjeta para pagar. Entonces recibimos miles de llamadas por día al respecto. Miles de llamados por día. Sí, un montón. Impresionante, Agustín, la gente cómo está desinformada, no saben qué hacer con el tema de los apostillados, hay que guiarlos, que entren a la página, que traten de hacerlo vía web, que pidan... ¿Aló? Sí, adelante. Ese es el problema, pero también todo tratamos de ir solucionando así, con contactos y ver cómo podemos nosotros ayudarlos. ¿Cómo resultó precisamente la presencia de Messi con el seleccionado argentino en los últimos días ahí en Paraguay? Fantástico, un recibimiento increíble. La hinchada guaraní estaban 100% con Messi, un cariño le demostraron impresionante, se preocupaban más por él que por el partido, querían verlo, saludarlo, sacarle fotos, muy contentos. Muy contento. El estadio lleno.
Lleno, sí, Ahí impresionante. no hubo ningún tipo de cuidado, o sí hubo. No. Bueno, no, lleno no, porque hubo una restricción, creo que había una restricción del 50%, algo así. Ajá. Sí. De la capacidad No, total. claro, lleno en medio de lo que se permitió. Claro. ¿Cuál es el problema mayor que hoy tienen los argentinos que viven en Paraguay o que pasan por Paraguay a consecuencia de esta situación de la pandemia, que suspendió vuelos, que suspendió la posibilidad de entrar a su país, si tuvieron que quedar en Paraguay? ¿Qué situaciones están viviendo esos argentinos en Paraguay? Ya te digo, una muy mala situación, ya que no pueden regresar. Podrían regresar únicamente vía aérea, no tienen los medios para hacerlo. Uh-huh. Se les pide PCR, que salen caros acá, PCR negativo con 72 horas de anticipación. También el gobierno paraguayo les cobra la multa por vencimiento de entrada al país. O sea, ellos hacen negocios. Sí, yo de un fui a lado y hablar, del otro. presenté una nota y todo, y a la directora de Migraciones, ¿no? Uh-huh. Y una de las explicaciones que me dieron es que no, que por ley no pueden levantar esa multa, que es una ley y que se tiene que pagar, que a lo sumo se les puede estirar para que la paguen después cuando vuelvan, ¿no? Algo así. O sea, la deuda va a estar siempre. Y cosa que yo les digo que es imposible que no puedan hacer una excepción, ya que los ciudadanos argentinos están viviendo una situación excepcional, y siempre hay excepción a las leyes. Ellos podrían poner voluntad y quitar esa multa, aunque sea hasta fin de mes, porque el gobierno argentino prometió abrirlas el 1 de octubre, no lo hizo, pero yo en mi nota le pedí a la directora de Migraciones que extienda hasta fin de mes un permiso para perdonarle la multa a los argentinos y a los descendientes de paraguayos también. Claro. El intercambio de mercaderías, o sea, la exportación y la importación según de dónde se mire, ¿cómo está funcionando? Porque por aquí llegan comentarios de una situación casi post-mortem del Mercosur, y como el Paraguay, como la Argentina, Brasil, están ingresos dentro de esa organización Mercosur que fundó allá Sarney con Alfonsín hace unos cuantos años, estaría como ahí como perdiendo importancia. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí de Paraguay? En realidad nosotros como residentes no nos benefició nunca en nada esa situación, no tuvimos beneficios. Y en el tema comercial, el comercio siguió igual, no hubo ningún cambio en todo eso, la exportación e importación trabajó igual. Lo único que se vio perjudicado fue el tema de los que van y compran a Clorindo, van y compran a los lugares fronterizos y entran y salen de forma ilegal. Se perjudicaron un poco esa gente que estaba acostumbrada a hacer eso, pero el tema comercio real, ese no tuvo, no mermó. El comercio que pasa por el Mercosur. Ahora, ¿qué está pasando con el comercio de los turistas o los que compran y pasan la frontera, tanto de Argentina para Paraguay como de Paraguay para Argentina? ¿Cómo ves ese mercado? Venir para Paraguay entra cualquiera porque está abierto. Está abierto. Ir a Argentina únicamente se puede si sos argentino o sos pariente de argentinos, y vía aérea. Ajá. Vía aérea con un PCR negativo, o si no las 2 vacunas, el comprobante de las 2 vacunas, y se firma una declaración jurada de compromiso de cumplir la cuarentena.
Interesante. ¿Hay apoyo de intercambio turístico entre Argentina y Paraguay por estas horas? ¿Por este tiempo? No hay mucho todavía. Más allá de la pandemia, no hay ningún acuerdo, no hay nada que lo fomente. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no, creo que estamos muy temprano todavía. Tú sabes, Silvia, que en tiempos de elecciones se habla mucho bueno, en tiempos de elecciones y durante mucho tiempo inclusive se incorporó el tema de que muchos paraguayos han logrado algún tipo de documentación en Argentina y pasan la frontera a cobrar alguna asignación, que algunos le llaman pensión, algunos le llaman prejubilación, o también tienen documentos argentinos para ir a votar. ¿Cómo está esa situación? Y eso es un tema sabido, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo, lo sabe el gobierno. No solo pasa con Paraguay, pasa con Uruguay, con Chile, con Bolivia. Con Bolivia es desesperante la situación y eso lo siguieron haciendo, siguieron cruzando todo. Acá paró porque la gendarmería hasta a balazos los agarraba si tanto argentino como paraguayo, si querían cruzar por el río algo, hubo casos que hubo balacera con gendarmería. Claro, los que querían pasar contra los controles. Sí. Y bueno, igual el gobierno argentino, al haber abierto la frontera con Brasil, obliga a los pobres varados argentinos que están acá a que se tengan que ir hasta Brasil, de ahí cruzar a Argentina, van a una localidad que se llama Tancredo Neves. Sí. Tancredo Neves, y de ahí tienen que hacer una travesía para salir de manera legal. Claro. Y muchos se agencian de manera ilegal y salen en canoitas arriesgando la vida de ellos, la de sus hijos, con desesperación para ir a ver, porque tienen casos urgentes como que se les mueren parientes allá y quedan acá desesperados. Entonces en medio de la desesperación se agarran cualquier canoa y se arriesgan la vida. Y se arriesgan la vida, sí, lamentablemente. Sí, muchos han perdido la vida ahí. Por último, Silvia, ¿cómo está la relación, la amistad, el trato entre argentinos y paraguayos, aquellos que van y aquellos que vienen, ya sea para un lado o para el otro? ¿Cómo es la relación? ¿Es buena? Sí, es buena. Es buena. Siempre hay una pequeña pica ya folclórica. Por ejemplo. Que quedó de la época de la guerra, de la Triple Alianza. Bueno, pero ellos nos dicen curepí, cosas así, son típicas, ¿viste? El curepí, el paraguas. Sí. Que es más bien folclórico, ya no es de bronca. Sí. Te tengo que preguntar, ¿cómo es la situación económica hoy en Paraguay para el ciudadano común, para el trabajador? ¿Cómo la están pasando? Acá está bien, no hay mucha inflación, el guaraní está fuerte. Ajá. Al lado del peso argentino no vale nada. Ajá. Y acá el guaraní está muy fuerte al lado del peso argentino, es impresionante. Y por eso es que muchísimos empresarios están viniendo acá a invertir y a poner sus empresas, se están abriendo por todos lados empresas, están edificando, hay edificios por todos lados que hasta hace 5 o 6 años había muy pocos edificios, ahora hay enormes edificios. Paraguay ha aprovechado esta oportunidad y ha preparado algún plan precisamente para aquellos empresarios que quieran, como sucede con Argentina y Uruguay, ¿no? Que Uruguay de alguna manera puso un plafón como para que los argentinos que se animaran cruzaran el charco y aprovecharan las posibilidades positivas que ofrece el país. ¿Qué pasa en este caso con Paraguay? Sí, igual, también se les da las posibilidades, se los apoya, todo, y en eso también la embajada también trata de un acercamiento con los empresarios argentinos que quieren venir,
entonces tratan de ellos nuclear eso. Cosa que, bueno, que el ciudadano argentino que reside acá y los varados no están muy contentos. No hablo de la embajada porque la embajada no tiene nada que ver con nosotros, con los ciudadanos. Nosotros el consulado. El consulado, claro, claro. Y la gente está furiosa con el consulado porque no tienen un mínimo de piedad, no tienen acercamiento, no tienen buenas contestaciones, buen trato cuando se habla por teléfono. Ahora hace muchísimos meses que hay que sacar turno vía internet, no se puede ir personalmente, ellos te dan un turno, es complicadísimo porque es por web y casi nunca te contestan, está difícil. También les molesta mucho a la gente el tema embajada y la página de la embajada, en la que hablan con el idioma... Embajada Argentina. Sí, de la embajada argentina, y la gente, el pueblo acá, se enoja mucho porque ellos tocan mucho el tema, esto de hablar raro, ese idioma inclusivo y todo eso. Terrible, terrible. Y bueno, y nos parece muy mal que la embajada escriba todes, o ponga todes con X, y está presentando una nota importante de una persona importante como es un embajador, y que ponga todes, o que se viva dirigiendo a la gente así en esos términos, no le gusta a la gente porque la están pasando mal. Están pasando mal y les parece una tomada de pelo, que se preocupen por cosas así, no por cómo la están pasando. Para alguien que de repente no captó la razón de todo esto, le voy a dar un ejemplo. En la Argentina se ha impuesto una especie de vocabulario mixto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para decir todos, se puede decir todas, todes o con X, ¿no? También con todes. Con X. Una barbaridad. Agustín, es mundial. Es mundial, es una acá tendencia. Acá no, ¿eh? Se salvaron. Bueno, pero yo sé que en Francia, en España, en todos esos lados están en esos países más socializados, socializados políticamente, ¿no? Lo que nos sorprende es que se enganche la embajada con eso. Entonces, yo te estoy contando lo que el pueblo piensa. Te estoy transmitiendo lo que el pueblo... Está clarito, Silvia. Bien, Silvia, muchísimas gracias por este encuentro que hacía rato que teníamos programado y que por fin se dio. Te felicito y te agradezco toda la gestión que haces con todos los argentinos que tuvieron que pasar por ahí, por Paraguay, para resolver un problema y se encontraron contigo y con la Asociación Repatriados ahí en Asunción. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Agustín, muchas gracias. Beso Felicitaciones enorme. por tu tarea, muchísimas gracias. Gracias, querido. Un gusto. Nosotros hacemos la pausa, venimos en un ratito.